Hola, hoy hablaremos acerca de las medidas de tendencia central. Entonces, presta atención. Las medidas de tendencia central, ¿para qué sirven? Pues, sirven para medir, pero ¿qué miden? Pues las medidas miden datos y pues se llaman de tendencia porque miden la inclinación o hacia dónde tienden esos datos. ¿Qué nos quieren decir esos datos? Es como la pregunta o la gran pregunta que hacemos cuando hablamos de tendencia. Decimos que es central porque se dedican justamente a las muestras que nosotros escogemos en nuestra investigación. Esas muestras las sacamos de la población, entonces medimos justamente las tendencias que tienen las muestras de esa población. Esas medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda. La media, por otra parte, se encarga de medir a través de un solo parámetro, toda la información que tenemos. La mediana, por otra parte, es justamente el dato que se encuentra en la mitad de todos los datos. Y la moda, como ya hemos dicho, es la que se encarga exclusivamente de ver cuál es el dato que más se repite. Esto depende cuando hacemos el análisis de que si los datos están agrupados o no agrupados. Por ejemplo, los datos agrupados, en el ejemplo que les ponemos aquí, son aquellos datos que se encuentran en tablas, y los no agrupados, como en el ejemplo que mostramos aquí, es aquella que muestra aquellos datos de forma generalizada. Entonces, cuando estén agrupados los observaremos en una tabla, pero cuando no estén agrupados los encontraremos de forma general, totalmente desordenadas en ocasiones, solamente en ocasiones. Vamos a examinar exclusivamente los datos no agrupados de estas medidas de tendencia central. Entonces hablemos de lo que es la moda. La moda, como tal, se encarga, como decíamos, del dato más repetido. Entonces, la moda, por ejemplo, en el caso de que preguntáramos la edad de las personas y nos dieran una respuesta, observaríamos cuál de las respuestas se repetiría más. Entonces, para eso lo que hacemos es, primero, organizar los datos y dos, observar, justamente contando la cantidad de respuestas que tienen esa respuesta en particular, cuál es la que más se repite. Entonces vamos a organizar los datos. Las organizamos generalmente de menor a mayor. Una vez que los tengamos organizados de menor a mayor, procedemos a observar de qué forma lo vamos a hacer, de qué forma vamos a observar nuestros datos. Nuestros datos los vamos a observar de acuerdo a la cantidad de datos que haya. Entonces empezamos a contar. De las personas que respondieron que tenían 5 años, decimos que hay 4 personas que respondieron esto. De las que tienen 6 años, 3 personas respondieron que tenían 6 años. De las que tienen 7 años, 2 personas respondieron 7 años. De las que tenían 8 años, solo una persona. 9 años, una sola persona. Y 10 años, una persona. Y 25 años, 25 años, solamente una persona respondió a esto. Entonces, una vez que observamos la cantidad de personas que respondieron, pues las que más respondieron fueron las personas que tenían 5 años. Y este es el dato que más se repite, las personas que respondieron 5 años. Muy bien, entonces ahora hablemos de la mediana. La mediana es el dato que se encuentra en la mitad de todos los datos. Entonces, para saber eso, nosotros lo que vamos a ver es primero si la cantidad de datos que tenemos es impar o es par.
Para eso, sin importar si es par o es impar, lo primero que debemos hacer es organizar nuestros datos, que nuestros datos estén en orden, así como en el primer ejemplo. Entonces, si tomamos los datos del primer ejemplo y los organizamos y los contamos, nos daremos cuenta que la cantidad de datos que tenemos son 13. Por tanto, nuestros datos van a ser impares. Y como nuestros datos son impares, lo que haremos es una metodología diferente. Primero, yo les recomiendo contemos o le asignemos un orden al dato como tal. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como se muestra en la pantalla. Este es el dato 1, este es el dato 2, este es el dato 3 y así. Como son 13 datos, habrán 6 a la izquierda y 6, deben haber 6 a la izquierda y 6 a la derecha. Esas 6 estarán exentas y las otras 6 estarán exentas. Es decir, que el dato número 7 será nuestra mediana. Ahora, bien, si nuestros datos son pares, lo que debemos hacer es tener en cuenta, obviamente, el orden en el que se encuentran nuestros datos y tomar los datos que se encuentran en la mitad. Si bien la mitad de 12 es 6, tendríamos que escoger si es el número 6, el dato número 6 o el dato número 7, que esté en el orden 7. ¿Por qué? Porque si no, entonces estaríamos colocando más de un lado que del otro. Entonces, si dividimos entre 2 la cantidad de datos que hay, encontramos que nos da 6. Ahora, vamos a hablar acerca de la media o el promedio. El promedio, como tal, para poder ser hallado, lo que vamos a hacer es primero sumarlo y luego dividirlo. Es por eso que utilizamos una fórmula muy particular con un símbolo todo extraño, todo raro. Ese símbolo que observamos allí, que es donde yo estoy escribiendo la N y la I abajo, se llama sumatoria. Este me indica que en la parte de arriba lo que voy a sumar es todos los datos que me entregan, los voy a sumar y luego los voy a dividir por la cantidad de datos que tengo. Ahora, si tomamos en cuenta X con la rayita arriba, sería el símbolo que significa promedio. Si tomamos en cuenta el ejemplo que llevábamos desde hace un rato sobre las edades, lo primero que debemos de hacer entonces es sumar todos nuestros datos. Eso nos daría un total de 79 y luego los dividiríamos en la cantidad de datos que tenemos. ¿Recuerdan que decidimos que cambiarlo a un número par? Pues bien, decidimos que el número 25 no lo tendríamos en cuenta, por tanto, la suma de todos los datos dividido en 12 sería 8.7. Ese 7 con la rayita arriba indica que ese 7 se va a repetir, es decir, es un decimal periódico. Y el 8.7 es esa línea que va a promediar o que va a examinar de forma generalizada todos nuestros datos. Les agradezco mucho por haber visto este video. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Bye bye.